Vamos a meditar juntos acerca de nuestras motivaciones en hacer lo que hacemos. Siempre es difícil determinar con claridad por qué hacemos las cosas, pero en las cosas del Señor nos interesa sobremanera determinar cuál es la motivación por la cual hacemos las cosas. Y yo quería compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios que se encuentra en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14. Y el apóstol Pablo ahí nos dice cuál es su motivación para hacer lo que hace para Dios, para haber pasado todas las situaciones de conflicto que pasó, para ser constante en su servicio para Dios. Él dice ahí, 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos controla, nos mantiene juntos, nos apremia, nos impulsa. Porque el amor de Cristo nos impulsa, nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El apóstol Pablo acá está diciendo cuál es su motivación para hacer las cosas que hace por el Señor, para haber tomado esa determinación firme en su vida de permanecer fiel al Señor. Y acá lo dice, el amor de Cristo es aquello que me impulsa. ¿Y por qué lo impulsa? Porque su mente está pensando en lo que hizo el Señor por él. Dice, pensando esto, reflexionando esto delante de Dios. Que si uno murió por todos, el Señor Jesucristo murió por todo el mundo. Si uno murió por todo, luego todos murieron. Aquellos que le han recibido en su corazón como Señor y Salvador, aquellos que le hemos dado nuestra vida, hemos muerto a la vida pasada. Hemos muerto a aquellos deseos que antes teníamos. ¿Para qué? Para vivir ahora para el Señor Jesucristo. Para no vivir más ya para nosotros, sino para vivir para el Señor. Y cuando nosotros nos disponemos a vivir para el Señor, vamos a ser como Él hizo. Él no vivió para sí, Él vivió para los demás. Por tanto, pensando en el amor de Cristo, que se ofreció para vivir para otros, nosotros vamos a hacer lo mismo. Si es que resucitamos con Él, si es que realmente le hemos recibido en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo dice, pensando esto, Dios lo que hace en nuestra vida es cambiar nuestra manera de pensar. Lo primero que hace, cuando nos encontramos con Dios en el camino de nuestra vida, o cuando Él nos encontró a nosotros, mejor dicho, cambió nuestra manera de pensar. Nosotros pensábamos acerca de Dios de una manera quizás, que seguir a Dios nos iba a limitar en cosas que no íbamos a poder seguir haciendo, que Dios era un juez implacable. Ese era nuestro pensamiento antes de conocerle. Pero una vez que conocimos a Dios,
descubrimos que Dios es un Dios de amor, que es un Dios que cargó en Jesucristo nuestro pecado. Él cambió nuestra manera de pensar en cuanto a Dios. Pero Dios también cambió nuestra manera de pensar en cuanto al pecado. Antes de conocer al Señor, nos agradaba cometer el pecado. Y a pesar de que nos esclavizaba, y a pesar de que nos engañaba, pero esa era nuestra manera de pensar. Pero una vez que conocimos al Señor, descubrimos en la cruz lo horrendo del pecado, lo terrible del pecado, las consecuencias de condenación eterna que tiene el pecado. Y eso Dios lo hizo cambiando nuestra manera de pensar. Por eso dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, teniendo una manera nueva de pensar, viendo que aquel que murió por nosotros en la cruz, entregó su vida por nosotros, para que no vivamos ya para nosotros, sino que vivamos para Él. Y viviendo para Él, vamos a vivir también para los demás. Por eso, el Señor lo primero que hace es cambiar nuestra manera de pensar. Si nosotros vamos a la epístola de los Colosenses, capítulo 3, versículo 1, dice allí el apóstol Pablo también, está hablando acerca de esta nueva manera de pensar, y dice, si pues hemos resucitado con Cristo, debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y allí donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Por eso está diciendo el apóstol Pablo, Dios nos dio una nueva manera de pensar, para que consideremos las cosas que son de Dios, para buscar las cosas que son de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y esa es la bendición que tiene el Hijo de Dios, de poder poner la mira en las cosas que pertenecen a Dios. Ahora, esto significa que tenemos que descuidar las cosas que están en la tierra. Esto significa que, que ya no nos ocupamos más de nuestros trabajos, de la familia, de las situaciones que nos rodean. No, Dios no quiere eso. Al contrario, Dios quiere que nos ocupemos de las cosas que están aquí abajo en la tierra, pero con una mente orientada hacia las cosas de Dios. Por eso dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y qué significa esto? Interpretar las cosas que nos suceden en la tierra con esa nueva manera de pensar que hemos obtenido a los pies de la cruz. Pensando esto, decía Pablo, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Tenemos una nueva manera de pensar, tenemos una nueva manera de ver las cosas que nos suceden aquí en la tierra. Y por eso nosotros debemos de tener una mente permanentemente orientada hacia las cosas de Dios. Esto no es en el momento que creemos y nada más. No, esto es a lo largo de todos los días que nosotros vivimos en esta tierra. Por eso el Señor Jesucristo lo demostró muchas veces estando aquí en esta tierra, cómo Él tenía su mente orientada hacia las cosas del Padre. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 17 al 18, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. ¿Cómo el apóstol Pablo interpretaba los sufrimientos y las tribulaciones que vivían? De acuerdo a las cosas de Dios, de acuerdo a la manera de pensar de Dios. Estamos pasando tiempos de tribulación, no cabe duda. Estamos en un tiempo especial del mundo, inédito. La iglesia no está ajena a todo esto. Nosotros no podemos suponer que esto solamente pasa porque el mundo no busca a Dios. Esto también pasa para advertir a la iglesia, para que cada uno de los hijos de Dios recompongamos nuestras vidas delante de Dios, para que cada uno de nosotros hagamos una lista de prioridades de cosas que tenemos que cambiar, porque seguramente tenemos que cambiar cosas, siempre tenemos que cambiar cosas en nuestra vida. Y todas estas situaciones, toda esta tribulación, es para eso. Pero fíjense cómo dice el apóstol Pablo
que tiene su mente orientada hacia las cosas de Dios, que está interpretando las cosas que está viviendo en esta tierra de acuerdo a cómo la interpreta Dios. Él dice, ¿por qué esta leve tribulación momentánea? ¿Qué está queriendo decir? Él está diciendo que la tribulación que están pasando los corintios y que está pasando él es leve, es algo de poco peso comparado con la gloria que el Señor nos va a dar cuando estemos con Él. Pero además está comparando que es algo momentáneo comparado con la eternidad de gloria que vamos a recibir con Él. Porque el amor de Cristo le constreñía. Él sabía que Dios no iba a querer nada malo para Él ni para los creyentes. Y eso es la bendición que tenemos los hijos de Dios, de poder entonces evaluar las cosas que estamos viviendo de acuerdo a la mirada de Dios. Dios no quiere que vivamos ajenos a las cosas de la tierra, al contrario, pero quiere que las interpretemos de acuerdo a cómo Dios las ha determinado. En cierta oportunidad, el Señor Jesucristo está con sus discípulos y están frente a la multitud. Y en ese momento, la multitud le estaba escuchando. Y en un momento dado, dice el Señor, mira a la multitud, dice, tiene compasión de la multitud, porque las ve como ovejas que no tienen pastor. Pero los discípulos, cuando ven a la multitud y ya ven que la hora es avanzada, dicen, esta gente no tiene que comer, despídela para que vayan alrededor de las aldeas y puedan proveerse de pan. Qué distinta mirada. El Señor no dejaba de pensar en el alimento material, pero el Señor estaba pensando en aquellas personas que estaban desorientadas en la vida, en aquellas personas que no habían entendido el sentido de la vida para ellos, que vivían desorientadas a merced de los peligros que tiene una oveja cuando está sin pastor. Una oveja sin pastor está en peligro de los depredadores, está en peligro del precipicio, está en peligro de comer hierbas que no son buenas y está realmente desamparada. Y el Señor estaba viendo y está viendo a los seres humanos de esa manera, no solamente para satisfacerles su necesidad física, que de hecho el Señor luego lo hizo. El Señor en otra oportunidad había dicho algo similar, dice, yo sé que estas personas vienen de muy lejos y hace ya 3 días que están conmigo y no quiero enviarlas sin comer. El Señor también se interesa por nuestras necesidades materiales, pero fundamentalmente tiene la mirada del cielo, tiene la mirada de la necesidad de nuestra alma, que no solamente se satisface con cosas materiales, sino fundamentalmente con cosas espirituales. Pero por eso el Señor nos cambia la manera de pensar. Él quiere que pensemos de otra manera cuando estamos meditando en su amor, porque la verdadera motivación para hacer las cosas que tenemos que hacer para Dios debe ser siempre el amor, porque el amor a Dios es lo que permanece. El amor a Dios es aquello que va a hacer que seamos constantes en nuestro compromiso con Dios. Fíjense lo que dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, versículos 7 al 8. Él dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él había dejado esa vida religiosa pulida que él tenía antes de conocer a Cristo, de la cual estaba muy orgulloso, porque era un fariseo estricto en cuanto a las demandas de su secta. Pero cuando él conoce al Señor, dice, todas esas cosas las he estimado como pérdida. ¿Para qué? Para ganar el amor de Cristo. Pero después sigue y continúa reflexionando el apóstol Pablo. Y dice, no solamente fue ese primer día que tomé esa decisión de ver todas esas cosas como pérdida. Él dice algo más, ponga atención. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él dice ciertamente aún, luego de haber pasado años de vida cristiana, luego de tener las marcas del látigo en su espalda, luego de haber sido desechado por sus conciudadanos y de haber sufrido lo que eran las persecuciones, él dice ciertamente aún sigo estimando las cosas como pérdida. A veces las situaciones, las dificultades en la vida nos hacen dudar de nuestro compromiso con Dios y quizás nos digan, Señor, me parece que me equivoqué. No, no es así, no nos equivocamos. El Señor es fiel, su amor es permanente y es eterno.
El apóstol Pablo sabía que podía confiar en la misericordia y el amor de Dios. Por eso podía sellar su compromiso de esa manera. Y entonces, hermanos, podemos seguir viendo que es necesario que nosotros revisemos nuestra motivación. Veamos si realmente nuestra motivación es el amor a Cristo por el cual hacemos todas las cosas. Pero el amor en nosotros es tan importante que el Señor Jesucristo le dice allí a una de las iglesias, en el capítulo 2, versículo 5 de Apocalipsis, a una iglesia que había tenido paciencia en las tribulaciones, había examinado a los apóstoles y aquellos que había encontrado mentirosos, no los había tomado en cuenta, había trabajado arduamente por el Señor. Sin embargo, Él le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Porque el Señor no solamente ve lo que hacemos, sino el Señor está viendo la motivación con la cual hacemos las cosas. Y el Señor se presenta a esta iglesia y se presenta a mi vida y mira mi corazón y me dice, dejaste el primer amor. Me dejaste a mí, te ocupaste de todas estas cosas, pero yo pasé a un segundo lugar. Y eso es lo que le está diciendo el Señor a esta iglesia. Había perdido la motivación para hacer las cosas para Dios. Pero el Señor le da una oportunidad. Y le dice, por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Por qué le dice recuerda? Porque ese recuerdo de esa comunión con el Señor, de esos primeros años de devoción con el Señor, de esos primeros años donde querías leer la palabra, donde querías orar, donde querías congregarte, donde hablabas a otros del Señor, ese recuerdo de aquella altura de comunión con Dios te va a poner triste si perdiste el primer amor y va a hacer que te arrepientas. Por eso se recuerda, por tanto, de dónde has caído. Porque ese recuerdo que incluso va a traer el Espíritu Santo a tu corazón va a hacer que te guíe al arrepentimiento, a la tristeza que es para bendición, a esa tristeza que dice, Señor, quiero recuperar eso, quiero arrepentirme de lo que hice, quiero volver a ti. Y dice ya las primeras obras. Comienza otra vez por el camino que dejaste, a hacer las primeras obras. Qué hermoso entonces, hermanos, considerar el amor de Cristo en nuestras vidas. No olvidarlo. Yo sé que lo hacemos cada primer día de la semana y eso está excelente, pero lo debemos hacer en cada momento. Siempre que encaramos una actividad, siempre que vamos a hacer algo para el Señor. Señor, ¿por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? El amor de Cristo nos va a impulsar a alcanzar a otros a través del Evangelio. Dice el apóstol Pablo, cuando Silas y Timoteo lo van a buscar a Macedonia, dice que el apóstol estaba entregado de lleno a la predicación del Evangelio. Era su deseo poder completar ese deseo que tiene Dios, el cual quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios quiere que ninguno se pierda. Y Pablo lo sabía bien. Por eso él quería corresponder ese amor de Cristo para con él, hacer lo que al Señor le agradaba. Considerar el amor de Cristo por nosotros nos hará perdonar a otros sus ofensas. ¿Cuántas veces nos ofendemos por cosas que nos hacen? ¿Y cuántas veces nosotros ofendemos a los demás? Pero el Señor quiere que seamos perdonadores. El apóstol Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿hasta cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Y el Señor le dice, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y le cuenta una parábola. Le dice, había un hombre que tenía un siervo que le debía una gran suma de dinero. Y no pudiendo pagar este siervo, dice que lo llamó y le dijo, bueno, te perdono toda esta deuda. Y este siervo perdonado salió de la presencia de su Señor, sin ninguna deuda. El Señor le había perdonado. Pero este siervo que había salido de la presencia de su Señor se encuentra con otro consiervo que le debía a él una deuda infinitamente menor y no lo quiso perdonar. ¿Y qué fue lo que le contó el Señor a los apóstoles? Le dijo el Señor
acerca de este siervo que no quiso perdonar a su consiervo. Le dijo el Señor, ¿no debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Fíjense qué tremendo lo que le dice el Señor. Le dice a este hombre que había recibido la misericordia de su Señor. Le dice, ¿no debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Qué le está queriendo decir su Señor? No tuviste en cuenta la misericordia que tuve para contigo. No valoraste la misericordia que te ofrecí, que te tuve. Qué tremendo que es. Cuando no perdonamos a otros las ofensas, estamos diciendo al Señor, Señor, tu misericordia no me alcanzó. Tu misericordia no me bastó. No me importó. Por eso dice el Señor que si no perdonamos a otros nuestras ofensas, tampoco Dios nos perdonará a nosotros nuestras ofensas para con Él. Considerar el amor de Cristo nos va a impulsar a continuar a pesar de no comprender las circunstancias. A veces puede ser que nos falte la motivación para seguir porque las circunstancias no las entendemos. Puede ser, pero el amor de Cristo nos puede ayudar para continuar aún, a pesar de las circunstancias que pasamos, que no entendemos. Muchas veces en nuestra vida hemos pasado, vamos a pasar circunstancias que no vamos a entender, que van a estar allí, que van a ser como en el tiempo de Job, aquel hombre cuyo nombre significa perseguido. Job estaba siendo perseguido por el diablo. El diablo le quería hacer negar a Dios y por eso le privó de sus bienes, le privó de sus hijos, le privó de su esposa y aún de su salud. Y estando en esa condición tan desgraciada, Job llegó a decir algo tan tremendo. Dice, aunque él me matare, en él esperaré. Quizás estaría deseando partir y estar con el Señor. A veces pasa así, siervos de Dios, siervas de Dios, que llegan a estar en un momento de tanta crisis, que están deseando que el Señor les lleve. Y ahí está este hombre Job, diciendo, Señor, aunque tú me matares, en ti voy a esperar. Él tenía su fe en el Señor. Él confiaba en el amor y la sabiduría de Dios, a pesar de que las circunstancias en las cuales estaba viviendo, él no las entendía. ¿Y qué hablar del Señor Jesucristo? Cuando el Señor Jesucristo está clavado en la cruz y en su oración le dice, no le dice Padre, le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí está el Señor Jesucristo, incomprendido, dejado huérfano de su Padre. Qué tremendo, ¿no? Aquel que dijo a los discípulos, no os dejaré huérfanos, ahora está paladeando la orfandad por nosotros. Por eso es importante, hermanos, considerar el amor de Cristo, porque va a ser lo que nos va a sostener en nuestra vida, cuando realmente tengamos circunstancias que no entendamos, y va a ser que estemos motivados para seguir al Señor. Considerar el amor de Cristo nos va a impulsar a dejar cosas por su causa. Así, en un momento dado, el apóstol Pedro le dice, Señor, nosotros le hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? ¿No? Y era verdad, ellos habían dejado todo, habían dejado el medio de vida y habían seguido al Señor. Y entonces el Señor le responde, no hay quien haya dejado casa, tierras, padre, madre, hijos e hijas por causa mía, y que no reciba en este siglo mucho más casas, tierras, padres, hermanos, hijos, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Sí, claro que sí, porque el Señor Jesucristo siempre va a estar con nosotros proveyéndonos lo necesario. Y es más, a veces pensamos que descuidando las cosas materiales, Dios no va a tener interés en guardar nuestras cosas materiales. Es al contrario, ocupándonos de sus cosas, de su reino, Él se va a ocupar mejor que nosotros de nuestras necesidades materiales. Siempre fue así. Cuando nos ocupamos de Dios, Él se ocupa más de nuestras cosas materiales. Así que, conociendo el amor de Cristo, eso nos va a impulsar a tener también cuidado de nuestros hermanos. Allí está
están los discípulos. El Señor ya se había aparecido 2 veces a ellos y esa era la tercera vez que se aparecía. Pedro le dijo a sus compañeros, me voy a pescar. Quizás desanimado por el desafío que el Señor les había planteado, que ellos debían evangelizar al mundo, o quizás desanimado porque no sabían si el Señor iba a volver a ellos. Bueno, se fue con el resto de sus compañeros a pescar. Y como nos recordaba Jorge tantas veces, esa decisión arrastró al resto. Pedro era un líder nato y esa decisión de ir a pescar arrastró al resto de los discípulos. Y allí estaban pescando, hasta que se apareció el Señor en la playa y todos conocemos la escena, ¿no? El Señor prepara el pez, les da de comer, pero después que el Señor les da de comer, toma a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Me amas más que estos? Claro, él había dicho en aquella noche terrible, Señor, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Y el Señor le dice, Pedro, ¿vos me amás más que estos? Acordate que aquella vez dijiste que aunque todos te nieguen, vos no me ibas a negar, sin embargo me negaste, porque confiaste en tu amor, por eso me negaste, confiaste en tu entusiasmo, no velaste como yo te dije que veles. Pero todavía Pedro no entendía, por eso Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero el Señor insiste la segunda vez y le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Y Pedro otra vez no entiende. Dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, pastorea mis ovejas. La primera vez le había dicho, apacienta mis corderos. Y ahora le dice, pastorea mis ovejas. Bueno, pero va la tercera vez. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Y entonces ahí Pedro entendió lo que el Señor le quería decir. Porque se entristeció. Se dio cuenta que su amor no era suficiente para agradar a Dios. Y se dio cuenta que el Señor sabía que su amor no era suficiente para agradar a Dios, que su amor no le iba a alcanzar para seguir a Dios. Por eso el amor de Cristo es aquel que nos debe constreñir. Por eso es el amor de Cristo el que nos debe motivar. No es nuestro amor por Él, es su amor por nosotros, aquel que nos motiva a seguir y a poder hacer lo que Dios quiere. Y entonces Pedro lo entendió. Y ahí entonces le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que voy a tener que ir día tras día a tu presencia para renovar mi motivación por ti, para que mi amor se renueve en tu presencia y para tener las fuerzas para seguirte. Pero después, conociendo el amor de Cristo, nos va a motivar a estar expectantes de su venida. Sí, el Señor Jesucristo le dijo al Padre, Padre, quiero que aquellos que tú me has dado estén donde yo voy a estar. Esa fue la oración que el Hijo hizo al Padre antes de partir a la gloria. Su deseo, su querer, su amor es tenernos con Él. Y el Señor Jesucristo lo dijo, dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Teniendo en cuenta el conocimiento de este amor que el Señor tiene para con nosotros, de tenernos con Él, es aquello que nos prepara para ser hombres y mujeres de reconciliación, como dice el pasaje. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y para tener ese ministerio de la reconciliación, tenemos que conocer el amor de Cristo. Si no, es imposible. No vamos a poder reconciliar a las personas con Dios. Por supuesto que lo hace el Espíritu Santo y lo hace la obra de la cruz. Pero qué importante que es tener este conocimiento del amor que Pablo tenía. Dice, el amor de Cristo me constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que, hermanos queridos, yo les animo a que revisemos nuestras motivaciones delante de Dios, cada día, en ese tiempo personal que tenemos con Dios. Hoy, por supuesto que quizás algunos de ustedes y de nosotros tenemos más tiempo, otros no, otros quizás están trabajando en sus ocupaciones todavía, pero qué bueno sería que todos y cada uno de nosotros revisemos cada día nuestra comunión con el Señor, para que ese fuego permanezca ardiendo siempre, esa motivación esté siempre presente en nuestras vidas
que el amor de Cristo no sea aquello que nos impulse a hacer todo lo que hagamos para Él. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.